Bueno, buenas tardes. Disculpad la hora, se me ha hecho tarde, no podía ponerme antes, ¿vale? Bien, vamos a hablar en este caso, de la lírica romana. El problema, digamos, es que, bueno, se me olvidó hablar de un par de cosas en el tema anterior del teatro, en el apartado anterior. Se me olvidó hablar del mimo y de la pantomima. Bien, el mimo, bueno, son improvisaciones que van a hacer actores bueno, no hay un guión, no hay máscaras, ni coros, ni música siquiera, a veces incluso ni el propio vestido, ¿vale? Son, ya como digo, improvisaciones totalmente desenfadadas en un lenguaje, bueno, mundano, soez, digamos, incluso, y que gozó de muchísimo éxito, sobre todo en la época imperial. Y después tenemos la pantomima, que es semejante al ballet, ¿vale? Son un solo personaje con canto y con música que va danzando y va realizando una pequeña trama. Bien, eso se me olvidó del anterior. Entre Plauto, Séneca, se me fue y no, la verdad que se me pasó. Bien, respecto a la lírica, pues deciros que bueno, la lírica es parecida a la poesía actual. Es muy difícil clasificar porque hay una gran cantidad de autores eh, y de registros diferentes. Vamos a hablar, por ejemplo, de los poetas elegíacos que hacen elegías. Entre ellos destaca Castulo, que es el autor de los Carmina, que son unas obras, bueno, unos poemas de amor que dedica a su enamorada, que se llamaba Lesbia, que de hecho son los textos que vienen en el libro para trabajar. Después tenemos a Tibulo, que escribía para su enamorada Delia, y después tenemos a Propercio, que escribía para Cintia, ¿vale? Igual que, bueno, que Cintia, de nuestro cole. Bien, y de nuestra clase. Bien, después tenemos a Horacio, que bueno, es un autor conocido en muchos registros diferentes. En este caso de los poemas elegíacos, tenemos las odas y los épodos, digamos que son obras en las que va a ensalzar, bueno, principios básicos, digamos, de la psicología romana, como es el propio Carpe Diem, que sabéis que es un tópico que nos habla de la necesidad de aprovechar el día a día, o del Beatus Ille, que, bueno, feliz aquel que consiga, feliz aquel que hizo, ¿vale? Bien. Eh, una enorme perfección técnica. Horacio es un magnífico poeta con una perfección técnica enorme, un lenguaje muy culto que de hecho a veces escapa incluso de aquellos que no están preparados para leerlo. Y después tendríamos a Ovidio, que también va a ser un autor muy famoso en distintos registros, pero bueno, en este caso, pues también va a abordar el tema del amor, de un amor libre o de un amor intenso, en algunas obras como Tristia, la que habla de la soledad y la desesperación porque ha tenido que marchar al exilio. Después tenemos las heroidas, que son cartas de amor a personajes, bueno, a mujeres no correspondidos, o sea, un amor no correspondido, y bueno, ese sentimiento. Y después, pues tendríamos los amores, las Remedia Amoris y el Ars Amandi, que serían consejos para poder, bueno, seducir, enamorar a mujeres. Como digo, son obras muy interesantes, todas con este sentido, digamos, del amor, muy interesante. Después tenemos también otro, digamos, aspectos que tendríamos que ver, que sería, por ejemplo, la lírica, la poesía pastoril o bucólica, de la que ya hablábamos en la poesía griega. Eh, Igualmente se vuelve a ensalzar la Arcadia como un lugar, digamos, idealizado, un paraíso en la tierra en el que pues, los distintos personajes, que generalmente van a ser pastores, pues son ingenuos, felices, no conocen el mal y bueno, aquí digamos, esta poesía pues la va a desarrollar, por ejemplo, Virgilio en su bucólica, que va a tener una enorme repercusión. Virgilio tiene muchísima repercusión en la posterioridad, digamos. Y de hecho, pues Garcilaso la Vega, el propio Fray Luis de León o Góngora van a ser autores que van a fijarse en Virgilio para realizar también poesía bucólica, poesía pastoril. Ya pues en la Edad Media, Edad Moderna de España. Después tenemos otro género que es la lírica didáctica, que pretende enseñar, que pretende educar,
con un lenguaje elevado para instruir a un público culto en distintos ámbitos. Por ejemplo, destaca Lucrecio con su De Rerum Natura, en la que, bueno, en 6 libros diferentes, basados, digamos, en una dialéctica semejante a la de Epicuro, pues nos va a hablar de la física, de la psicología, nos va a hablar de la cosmología, de distintos ámbitos, aspectos científicos que interesaban a ese público, y que ese público, gracias a leer estos poemas, pues va a ser educado en esos ámbitos. También tenemos a Virgilio con las geórgicas, que están dedicadas al conocimiento de la tierra, de la agricultura, es decir, el conocimiento del cereal, de los frutales, de la ganadería, de las abejas. Y bueno, nos va a mostrar siempre a un campesino honrado, un campesino trabajador, honesto, alejado de la corrupción que traía la ciudad. Y bueno, es un alegato a esta vida campestre, donde las personas se pueden sentir realizadas sin necesidad de entrar en el juego de la mentira que hay en la ciudad. Y que, bueno, sería un trabajo que según Virgilio, pues sería muy, muy, muy honrado y digamos, loable. Después tenemos a Ovidio con la Metamorfosis, una obra súper conocida, en la que, por medio de unos relatos míticos, digamos, protagonizados por hombres, pues estos hombres, una vez que van a fallecer, digamos, en la vida terrenal, pues se reencarnarían, se transformarían en animales, en plantas o incluso en minerales. Y contó con una enorme popularidad en el Renacimiento y también a posteriori. Y ya por último, el último género que vamos a trabajar es el de las fábulas. La fábula probablemente la conozcáis porque las fábulas se siguen utilizando hoy día con los niños pequeños. Digamos, el modelo se sigue también utilizando en los dibujos animados, en estas series infantiles que vemos, en las que hay relatos cortos que están protagonizados por animales. Esos animales no actúan como animales, actúan como hombres, es decir, simplemente son pues animales que toman, digamos, actuaciones semejantes a las de los hombres, actúan como ellos, hablan, y lo que se pretende es siempre enseñar. En este caso tiene la función de enseñar, de dar una moraleja. La moraleja es la parte final de la fábula, donde se dice, pues por ejemplo, más vale ser trabajador que, por ejemplo, en el caso de la cigarra y la hormiga, o por ejemplo la fábula de la tortuga y el conejo, de quién es más veloz. Entonces son moralejas que tratan de ensalzar a aquella persona que es responsable, a aquella persona que es trabajadora, a aquella persona, bueno, podemos decir que aunque hay una cierta simplificación entre lo que es bueno y malo en la fábula, pues es cierto que es una enseñanza muy sencilla que nos permite trasladar a los niños básicamente un conocimiento muy interesante acerca de cómo deben, de lo que es el bien y el mal, de cómo tienen que ir actuando. Y aquí, bueno, destacaron distintos autores, por ejemplo, Fedro Avieno, que, como digo, han llegado hasta el día de hoy y su influencia es bastante grande. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias.